Brasil con una de sus prédicas porque dijo que el mensaje del hijo pródigo tenía eso lo que hablamos, algo oculto detrás de ese mensaje, y la revelación de ese mensaje era que el hijo pródigo es Satanás y Dios lo va a perdonar en algún momento, porque ese es el hijo perdido. Entonces, tremendo, o sea, vieron que le inventan cosas y se hizo súper viral en Brasil. Por ahí me lo enviaron a mí por interno y yo dije, wow, o sea, qué interpretaciones dan, siendo que el hijo pródigo es una parábola realmente, pero de allí sacamos el contexto del amor del padre, de lo que hace el padre, y bueno, lo comparó con que el hijo pródigo era Satanás, que en algún momento se iba a arrepentir. Entonces, bueno, eso tiene su contexto también, así que por eso es importante la hermenéutica, que ya finalizamos, y así que quedan los pasos. Si tienen que repasar sus guías, si tienen que repasar allí su material, hágalo, y poder hallar la verdad, después extraer principios, después aplicar esos principios, y eso es parte de la hermenéutica. Entonces, la Biblia es inerrante y es ella su propia intérprete cuando nosotros sabemos aplicar estos principios. Me gustaría hoy, si alguien inicia con oración, por favor, ya para dar inicio a la lección de hoy. Un voluntario o voluntaria que quiera iniciar con oración, que no lo haya hecho antes quizás y sienta hoy poder hacerlo, adelante. Lo voy a hacer yo, pero voy en la calle. ¿Puedo iniciarla sin prender la cámara? Sí, no hay problema. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de reunirnos una vez para aprender de tu palabra, reconocer que toda verdad y sabiduría proviene de ti, Señor. Que solo por medio de tu Espíritu Santo podemos comprender las verdades, Señor. Te damos gracias. Y en esta clase de perspectiva, que va a ser el cierre de este ciclo, te pedimos seas tú abriéndonos el entendimiento, pero por sobre todas las cosas, Señor, abriendo nuestro corazón. Te pedimos seas tú abriéndonos los ojos, pero solamente a tu llamado, Señor. Ayúdanos a alinear nuestros pensamientos con tu verdad. Te damos las gracias que nos permitas discernir con claridad por medio de esos facilitadores que han entregado con corazón lo que son las enseñanzas y la verdad que tú les has demostrado. Que tu verdad es buena, agradable y perfecta, como nos has dicho. Bendice a nuestros profesores, dale la gracia y la sabiduría y la dirección, y también permite que su familia tenga gozo y salud, Señor. Preparamos nuestros corazones para recibir con humildad y enseñanza esta clase, y de igual forma, Señor, recibimos tu bendición en esa Trinidad que tú eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, como lo mencioné antes, esta es nuestra última conexión del segundo ciclo. Hoy terminaríamos el segundo ciclo de perspectiva básica, así que felicidades por haber llegado hasta acá. Si tiene algo pendiente por entregar, por favor póngase al día lo más pronto posible. Lo dije hace ratito, las evaluaciones que se envíen, o las asignaciones, quise decir, que se envíen fuera del tiempo, serán evaluadas con el 50% de la ponderación, o sea, de la nota a evaluar. Así que ojo con eso, no dejen pasar la fecha que corresponde. Hoy tenemos una lección, más que clase, una lección, necesidad de salvación, y vamos a hablar un poco de esto, aunque yo sé que algunos ya hemos visto lo que el hombre necesita, y nosotros tenemos necesidad de salvación. Y muchas personas acá se preguntan, dicen, bueno, ¿salvación de qué? ¿De qué nos está salvando el Señor? Y es duro decir esto, pero nos está salvando de su ira. Y aquí lo vamos a ver, vamos a entender las condiciones del hombre en cuanto en su primer, digamos que etapa de su creación, antes de la caída. Entonces, vamos a valorar esto, vamos a conocer la condición en la que nace toda persona delante del Dios justo, ese Dios verdadero. Y también, como creyentes, entenderemos que hemos sido liberados para ser restaurados, y para restaurar esa relación entre Dios y nosotros, con nosotros mismos y con los demás. Así que la justicia de Dios es perfecta, eso ya lo hemos visto antes, y esa justicia es la más grande necesidad del hombre.
vemos que cuando el hombre cae en Génesis capítulo 3, en ese capítulo encontramos que sus ojos fueron abiertos y ambos estaban desnudos. Entonces, en el principio el hombre fue creado como un ser viviente y un estado de perfecta justicia. Cuando hablamos de perfecta justicia, es que no había ninguna falta, no había reproche y en ese hombre, ¿no? Ni en esa mujer, no había reproche en ellos. No había que reprocharles absolutamente nada porque estaban en esa justicia perfecta delante de Dios. Y tenían una capacidad impresionante, o sea, tenían la capacidad de conocer, de adorar, de amar y servir a Dios. Y es más, la conexión con Dios se veía en un ambiente de perfecta armonía, o sea, no había ninguna distorsión, nada que desafinara esa armonía perfecta que hubo y que estuvo en el Edén entre Dios, eh, el hombre y el entorno, un ambiente totalmente en una armonía perfecta. Pero luego, cuando seguimos avanzando en esta historia, que realmente estos capítulos son bastante rápidos en mostrarnos eh, cómo el hombre cayó y la mujer también, en este caso la humanidad, vemos que Dios colocó una condición y esa condición era para mantener esa vida, como también para mantener la felicidad en la que disfrutaba el hombre. Y esa condición era permanecer en su estado de justicia, en la justicia de Dios, no en la que nosotros creemos que es justicia, sino en la de Dios. Entonces, esa justicia o mantenerse en esa justicia era mantenerse realmente en obediencia, una obediencia permanente al mandato que el Señor le entregó. En cuanto al árbol prohibido, no sabemos qué fruta era, lo que sí entendemos es que el Señor dijo, si obedeces, vivirás, y si no obedeces o si desobedeces, morirás. Esas fueron las cláusulas de este mandamiento. No comerás, es un árbol prohibido, o quise decir un fruto prohibido, y también la condición de obedecer era la vida y de desobedecer la muerte. Al revelarse esto, que el hombre cayó de ese estado de justicia, murió y además experimentó una vergonzosa desnudez que no conocía, siendo que ese estado de muerte y desnudez pasó a toda la humanidad. Eso lo vemos ya en Romanos, lo hemos analizado varias veces, o lo hemos leído en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, donde él dice que, bueno, la muerte entró por un hombre a toda la humanidad a causa de la desobediencia. Toda persona que es concebida o que nace realmente con un conocimiento entenebrecido. Eso lo vimos un poco más atrás cuando hablamos de que si el hombre, ¿recuerdan la pregunta que colocó Luis Correa allí? Si el hombre nace bueno o se corrompe en el camino, o si el hombre, ¿cómo es? Bueno, hoy entendemos claramente, ya respondimos eso y entendemos que lamentablemente toda persona que nace o que es concebida con un entendimiento entenebrecido, esto en cuanto a lo espiritual, nace de esa manera porque lamentablemente hay una naturaleza que está fracturada y una condición que es una condición pecaminosa. Entonces, es difícil leerlo, pero sí lo dice la palabra, nace con un corazón perverso y engañado. Además, su inclinación o la inclinación, nuestra inclinación es una inclinación hacia los afectos corruptos y una voluntad bastante rebelde, autónoma y enemiga aún del camino de Dios. Hay que tener ojo porque muchos de nosotros estuvimos alguna vez, en algún momento o alguna vez transitando este camino de rebeldía y es considerado hijos de ira. Entonces, ¿por qué? Busquemos un momento Efesios capítulo 2, versículo 3 para definir ese tema de hijos de ira, porque es allí donde nosotros decimos, pero ¿de qué necesitamos salvación? ¿Cuál es la necesidad de esta salvación? ¿Y por qué hablamos de esto? Como si estuviésemos, pero ¿de qué necesitamos ser salvos? ¿Del fin del mundo, del apocalipsis, del infierno? ¿Por qué? Entonces, bueno, por favor, busquemos Efesios 2:3 un momento para tener mayor claridad de lo que el apóstol allí le escribía en esa carta a la iglesia de Éfeso. Lo pueden leer en cualquier traducción, por favor. En Reina Valera dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso. Entonces, todo aquel que practica esto desenfrenadamente, o que nosotros recorrimos en algún momento ese camino, como lo acabo de mencionar, con un corazón engañoso, perverso, y nuestra inclinación hacia lo corrupto, una voluntad rebelde, autónoma y aún enemiga de los caminos del Señor, lamentablemente nos lleva a una condición y es ser hijos de ira. Ya nosotros salimos de ahí, gracias al Señor. Y oramos por los que no han salido, no que nos creemos como que, bueno, somos los que ya nos rescatamos y entonces, sacamos pechito. No, oramos para que el Señor siga sacando a la humanidad de esa condición de ser hijos de ira. Entonces, Dios Pastor mismo, Miguel, adelante. salimos cuando somos bautizados, Salimos cuando cuando somos. recibimos al Señor como nuestro Salvador. Sí, de eso, qué bueno que haces esa pregunta porque de eso lo vamos a hablar. En algún momento lo hemos mencionado y mencionamos 3 bautizos. No tengo el tiempo para explicarlo hoy, o más adelantito lo podemos ver, más adelantito en esta misma devocional de hoy, pero más que esto, salimos de ahí cuando somos justificados por la gracia del Señor. Y la justificación viene a través de lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, donde el apóstol Pablo explica y dice que el que creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Pero antes, en el versículo 9, vemos también que dice que el que confiesa, ¿verdad? Con su boca y cree en su corazón y además lo cree, o sea, es bien enfático en decirlo, recibiremos esa justificación. Es por gracia. Ya lo hemos visto, es por gracia, ¿sí? Así que el Señor, bueno, nos dejó esta condición. El hombre cae, come del fruto y acto seguido quedan sin la provisión de justicia. Y esto es bastante profundo realmente, porque ellos fueron erradicados del Edén y separados de la presencia de Dios, que es lo que sigue estando cada persona que practica el pecado deliberadamente. Y aunque ignore, porque muchas personas me han hecho esta pregunta, pero ya va, yo tengo una abuela que eso ni supo leer y ella ignoraba en cuanto al pecado. Entonces, y nunca leyó la Biblia, fue lo que quizás pudo haber oído. Entonces, ella no tiene excusa porque realmente no conoció. Y la palabra de Dios dice que no hay excusa porque el Señor colocó en nuestro corazón qué es lo que se debe de hacer bien o de realizar desde lo bueno y hacer desde lo que no es tan bueno. Entonces, Él lo colocó en nuestro corazón. Ninguna persona tiene excusa de eso. Y esto es fuerte porque después de esto, entonces quedamos nosotros sin la provisión de justicia. O sea, fuimos erradicados y eso pasa hasta ahora. Hay una separación entre Dios y la humanidad en cuanto a que la persona que se inclina hacia el pecado, aunque Dios lo ama y sigue amándonos, eso no está en comparación ni en juicio. El detalle es las personas que a causa del pecado no rechazan a Dios, o sea, lo rechazan, no quieren nada con Dios. Desde entonces, ese GPS que ha conducido a la humanidad es el desenfreno de este mundo, el desenfreno y el laberinto de este mundo. Es una perspectiva engañosa acerca de la vida, de Dios, de sí mismo, de lo que es bueno, de lo que es malo, lo cual provoca un ay de dolor de parte de Dios. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ay, porque de hecho lo que Cristo dijo, que sale del corazón, sale eso de nuestro corazón, es exactamente lo que hay en el corazón del hombre. Entonces Jesús dijo, salen los pleitos, las disensiones, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, codicias, maldades, todo esto nace y sale del corazón. Es por eso que la peor contaminación de la tierra no es la externa, no es la contaminación que hay en el ambiente, en la naturaleza. Realmente la peor contaminación que tenemos hoy es la interna. ¿Por qué? Por la corrupción moral. Porque cada vez hay más decadencia. Y saben que para los tiempos finales, no es el momento de hablar de escatología, pero en los tiempos finales una de las cosas que vamos a ver cómo se cumple la palabra del Señor
es por eso, porque cada vez va a haber más decadencia moral. Cada vez esto va a ir en aumento, y nosotros vamos a decir, wow, pero ¿cómo no reacciona la humanidad? ¿Cómo esta persona no puede darse cuenta que lo que está haciendo está muy mal? Y es porque esto es lo que pasa. Su conocimiento ha sido entenebrecido para ignorar al Dios y cada vez tener más separación en cuanto a lo que, o el diseño de Dios para nuestra vida. Así que es por eso que la peor contaminación de la tierra es la interna, la corrupción moral que hay en el corazón humano. Y el profeta Isaías lo decía, la tierra se contaminó bajo los pies de sus moradores, y se refería a eso, a esa corrupción moral que irá creciendo a medida que se acerque el fin. Eso va a pasar. Y si quieren lo leemos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, por favor búsquenlo. Vemos que allí lo menciona, 2 de Timoteo, Timoteo ¿cuánto? 3, del 1 al 4. Y este momento ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya vemos cómo se ha proliferado la pornografía, por ejemplo, a cuánto ha escalado todo este tema, casi que ha llegado a un nivel de liberalismo y de legalidad que es muy fácil para ahora un joven tener acceso, ¿no? Y no solo acceso, ya hay muchos psicólogos que hablan, o sexólogos que hablan con respecto a esto, que las recomiendan, o sea, las recomiendan hasta para el matrimonio. Nosotros como iglesia sabemos que no es recomendable y sabemos que no es una práctica que el Señor avale. Y eso, pues, estamos hablando solamente de un pequeño detalle en una línea que lamentablemente seguimos analizando, seguimos viendo, y muchas cosas siguen aumentando. ¿Alguien tiene 2 de Timoteo, por favor, si lo tienen por allí? Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Se siente identificado ese texto en la actualidad? Sí. Sí, hay características que estamos viendo en la actualidad de ese texto. Sí, es triste pensar que vienen tiempos peores. Es triste pensar que vienen tiempos peores. Bueno, sí, pero realmente creo que somos nosotros esa luz. Por eso cuando el Señor nos habla, la luz del mundo, y la luz no se esconde en un closet, no se esconde debajo de la cama, sino que se pone en lo más alto para que alumbre, habla con respecto a nosotros. O sea, seguimos siendo la luz de este mundo, aunque estemos en medio de tinieblas o en medio de situaciones, seguimos siendo la luz para seguir llevando las buenas nuevas del Evangelio a muchas personas a través de cómo lo vivimos, de cómo lo hacemos, de ese ejemplo que podemos brindar. Entonces, esa necesidad de salvación está latente aún en actualidad, y ahora vemos una nueva desnudez. Cuando hablamos de esa nueva desnudez, hablamos de que el hombre quedó desnudo, y además de desnudo, bueno, no sabía que estaban desnudos, o sea, ellos no sabían nada, se abren sus ojos, comienzan a ver y ven de una manera extraña y diferente lo que está sucediendo. O sea, esto que está sucediendo el día de la caída, cuando el engañador, el padre de mentira o la mentira, vino y le habló a que desconfiara de la verdad y a creer en la mentira. Entonces el hombre cambió la mentira por la verdad, y Dios le había dicho, no coman porque morirán, pero la mentira les dijo, coman porque no morirán, sino que sus ojos serán abiertos. Entonces ese mismo día que el hombre caído comenzó a huir de Dios, vemos que la pregunta con la que el Señor le confrontó es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y es que ese día
Adán y Eva descubrieron un tipo de desnudez que ellos no conocían y que les hizo sentirse avergonzados entre ellos mismos y ante nuestro Dios, ante el Dios creador. ¿Por qué? Porque cayeron de su estado de justicia, ya no estaban en la justicia de Dios, sin la cual es posible estar ante la presencia de Dios. Por eso les fue muy difícil estar ante la presencia de Dios y fueron erradicados. Pero ¿cuándo comenzó todo este desastre? Bueno, cuando hicieron ese cambio, cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira que le dijo la serpiente, o sea, el diablo, porque él es el padre de mentira. Desde allí empezó todo este desastre. La consecuencia de este cambio ha sido el dar culto a las criaturas antes que al creador, y lo hemos visto en muchas religiones, han ocurrido esto, prefieren dar culto a criaturas, a cosas, a imágenes, antes que al creador, y eso da como resultado una cultura anti Dios, que es lo que los caracteriza o caracteriza a este mundo. El orden siempre ha sido creencia, culto, cultura. Y vemos que eso sigue latente en la actualidad. Muchas personas que, yo no sé ustedes cómo lo ven, me pudiesen de repente ayudar también a poder organizar estas ideas, pero hace poco yo hablaba con alguien y le preguntaba casi, algunas veces, no sé, hablo de Dios de diferentes maneras. Hay veces que llegan personas a mi trabajo y a través de los proyectos que estamos realizando, encuentro una manera de cómo meterme con Dios en algo, no sé, en la honestidad, en la confianza, por algún lado me voy. Pero hace poco hablaba con alguien que tenía tantas ideas en su cabeza, tantas cosas que yo decía, ajá, ¿cómo hago para una sola línea y hablarle de Dios? Porque cuando le hablaba de Dios, sí, hay un supremo. Y cuando le hablaba de otra cosa, sí, es que el universo. Cuando le hablaba de otra cosa, sí, es que uno atrae. Y le hablaba de otra cosa, sí, es que... Y yo decía, wow, o sea, tiene tantas cosas, un arroz con mango en su cabeza de creencia que no se sabe realmente qué es lo que cree. ¿Les ha pasado a ustedes también? Que hablan con alguien y creen en el universo, creen en el poder de la atracción, creen en el poder del secreto, del deseo. Es un gnosticismo entre cienciología y gnóstico y espiritismo, algo raro. Y entonces se creen tantas cosas, han leído tantas cosas que no tienen una sola línea. Entonces uno habla de Dios y ellos dicen, pero es que Dios puede ser cualquier cosa. Dios puede ser Marte, Dios puede ser el árbol, Dios puede ser, yo soy Dios. No sé si se han encontrado con este tipo de filosofía. De los que están acá, ¿cómo les ha ido con eso cuando hablan del Señor? ¿Han encontrado algunos que tienen tantas creencias diferentes como eso de Adán y de Eva, que realmente cambiaron la mentira por la verdad, quise decir, por la mentira? Alguien rapidito, uno solo para avanzar y no quitar tanto tiempo. Sí, en ocasiones me he encontrado personas así que, digamos, se van por muchas variantes. Creen en lo hindú, en lo esotérico, en lo japonés, en la cultura china, en el yoga, respiración. Entonces no se enfocan como en una sola creencia, sino van saltando de creencia en creencia, según lo que les vaya, según la conveniencia, entendiéndolo así. Sí, gracias, Rafael. Gracias. Mencionaste varias cosas allí que sí. O sea, y esto es un tema, ¿no? Por eso es eso. Lo primero que toda persona necesita cambiar primero son sus creencias. Si no las cambia, entonces es complicado porque realmente somos lo que nosotros creemos. ¿No? Y yo sé que los que estamos acá reunidos creemos en un Dios verdadero y creemos y le adoramos por lo que Él es. Ya lo hemos entendido. Él es el Dios de la creación, permanece cerca de su creación, pero no es la creación. Nos ama porque entregó a su Hijo por nosotros y por gracia nos quiere salvar, pero eso no quiere decir que porque estemos salvos por gracia, nosotros vamos a abusar de esa gracia viviendo en libertinaje. Entonces todo esto es importante y lo primero que nosotros debemos de cambiar y lo primero que el Señor comenzó a predicar y a hablarle a la gente que le rodeaba era con respecto a sus creencias. Por eso hasta los discípulos se vieron muchas veces confrontados. Y a mí me encanta el Evangelio de Juan porque en algún momento el Señor les estaba hablando muy claro la verdad del Evangelio. Les estaba diciendo que Él es la puerta, que Él es las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y les comenzó a hablar de cosas, algunas cosas fuertes para ellos. Y dice que la gente le abandonó, la gente le dejó de seguir. Muchos retrocedieron y se fueron atrás.
y de repente él miró a los discípulos, a sus cercanos, a sus 12, le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces es eso, lo primero que el Señor comienza a cambiar en nosotros es nuestra forma de creer. Entonces, de esa cultura dominada por la incredulidad, por la rebeldía, la jactancia de mantenerse autónomos de Dios y enemigos de Él en nuestras propias mentes, porque yo soy el que puedo. Entonces aquí hablamos un poco del egocentrismo, que realmente es un yoísmo disfrazado de un Dios que nos han hecho creer, y muchas doctrinas creen que nosotros somos dioses con D pequeña, pero también creados para tener autoridad, poder y dominar. Entonces eso puede tergiversarse muchas veces. Y Él sigue en su justicia perfecta, una justicia perfecta y permanente. Y es importante que nosotros adquiramos esa justicia. Y más que adquirirla, no es que la adquiramos porque nosotros la ganemos, sino que es por gracia, como le hemos dicho. Y esa justicia nos ayuda a relacionarse con Él. Y eso lo vivimos a través del proceso que ya hemos visto, a través del proceso del Espíritu Santo, a través del proceso de Jesús, que nos entrega gratuitamente y somos salvos por gracia. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona, cuáles son las características de una persona o en su vida? ¿Cómo vive una persona que está separada de Dios? Bueno, vive de esta manera. Entonces vive con inseguridad, tiene una falsa identidad, tiene un rechazo de parte de Dios, está esclavizado dentro de su egocentrismo y también en su alienación. Ya vamos a explicar un poco lo que es esa palabra. Aquí no estamos hablando de alienígena. Alguna persona una vez me preguntó, ¿pero qué es eso? ¿Está referido hacia los alienígenas? No, es alienación. Y una vana manera de vivir un futuro incierto. Estas son las características de una persona que se mantiene separado de Dios. Inseguridad. Una falsa identidad, más que todo esto, una falsa identidad. Entonces, lo que hablaba al inicio, o sea, la palabra nos da una identidad, nos dice a nosotros quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios verdaderamente, quiénes somos como hijos. Y también, bueno, se siente ese rechazo de parte de Dios, y muchas personas sienten que un Dios tirano, que no ama, que odia más bien a la humanidad, o que se mantiene alejado de ella, y que si existiera, si es que existe, no permitiera todo lo que pasa, en un egocentrismo esclavizante. Lo vimos en una de las clases, en el corazón, una silla o un trono, y en ese trono lo que está sentado muchas veces en nuestro corazón, o cuando Dios nos rescató de allí, estaba sentado, era el egocentrismo. Un egocentrismo esclavizante que realmente nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Una vana manera de vivir, y cuando hablamos de esa vana manera de vivir, es que es todo inclinado hacia esa vanidad de hacer las cosas erróneamente. Y un futuro incierto, entonces no hay seguridad de esa vida, no hay seguridad de salvación. ¿Y de salvación por qué? ¿Acaso qué hice o qué tengo? Y cuando inicié la lección de hoy, inicié comentándoles eso, de qué nos salva el Señor. Bueno, de Él mismo. Es fuerte decirlo, pero nos salva de Él mismo, de su ira, porque estamos, como lo dice Efesios, bajo ira. Somos hijos de ira por cuanto hay desobediencia. ¿Qué es la alienación? Bueno, es el ser humano se convirtió en un extraño, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios. Es en un mundo hostil y carente de un sentido de pertenencia significativa. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que realmente se volvió un extraño ante la presencia de Dios. Hay personas que ya no ni siquiera tienen alguna comunión con Dios. Es sentirse desconectado, vacío emocionalmente, y realmente no reconocer a ese Dios que es el creador. Cuando el corazón se enfría y la persona se siente desechado, lejos o extraño, hablando de un Dios, eso es la alienación. Y muchas personas se sienten así. Muchas personas se sienten que Dios, no creo que haya un Dios. Yo no creo que exista un Dios. Entonces es eso, es la pérdida de identidad que se tiene en cuanto a lo que somos en Dios. Y es vivir desconectado del propósito de Dios. Saben que lo hemos mencionado anteriormente, pero no lo hemos detallado mucho, pero existe un plan de redención para nuestra vida. Y ese plan de redención lo pueden encontrar cuando hablamos de las 4 leyes espirituales. Es algo que
que muchas personas han usado para evangelizar, y esas 4 leyes espirituales, la pueden googlear, hay hasta un cubo de evangelización con esto, que un ministerio americano que se llamaba Global Mission lo trajo a casi todo Sudamérica o Latinoamérica, y es eso, basado en las 4 leyes espirituales. Dios es justo, y vivimos en la justicia de Dios. Él creó al hombre, lo creó dentro de esa justicia. El hombre cae y pierde esa justicia, y luego de que esa justicia, entonces Dios crea un plan de redención, de salvación a través de Jesucristo. Entonces el hombre perdió esa justicia y hay una brecha, hay un espacio, un abismo entre Dios y el hombre. Y la unión para que pueda llegar de nuevo el hombre a Dios es a través de Jesucristo. Él es el puente. Más o menos, a modo grosso, esas son las 4 leyes espirituales: el hombre, su caída y su redención. De eso es lo que hablo. O sea que hay un juicio, y un justo juicio para toda persona que está naturalmente bajo maldición. ¿Y qué lo hace bajo maldición? Aunque esta palabra suene fuerte, la maldición es estar en el pecado. Y esa maldición merece un castigo, y ese castigo es temporal y eterno. Entonces aquí salen todas las preguntas: ¿por qué existe el infierno? ¿Y para qué fue el infierno? ¿Existe realmente un infierno? ¿Vamos a ir al infierno? ¿Para quiénes son el infierno? ¿Y por qué hay un castigo? ¿Y por qué hay una salvación? Entonces esta es la condición que es necesario comprender bien. Pues el no haber permanecido en la práctica o en la justicia de Dios, en la ley, fue lo que produjo la entrada del pecado. ¿Y cuál fue la ley? No comerás. No comerás. Y ahí vino toda la catástrofe, ¿sí? Y lo que básicamente dice el texto anterior es que para que una persona sin excepción se salve, tiene que permanecer en todas las cosas escritas en la palabra del Señor. No hay otra salida. La declaración de lo que dice y de lo que hablaban también en el tiempo de Jesús con respecto a la ley es: haz la ley, cumple la ley, hazlo y vivirás. Y eso significa que satisfacer perfectamente la justicia de Dios, cumpliendo 100% todos sus mandamientos. Así que nosotros estamos muy lejos de satisfacer esa ley por completo. Estamos muy lejos de hacerlo en nuestra propia humanidad. Creo que ningún hombre pudo hacerlo hasta Jesús. Jesús la logró hacer a cabalidad. Cuanto más se vive, más se entiende que estamos lejos de esto. Así que es importante reconocer que estamos separados de Dios, y la paga del pecado es la muerte, y que es imposible para el hombre, o muy difícil, para no decir imposible, muy difícil para el hombre cumplir la ley a cabalidad. Y por eso la solución de lo que hablaba de ese plan de redención es Jesús. La solución para la humanidad en esta condición, una condición de maldición, en una condición de juicio delante de Dios, es Jesús. ¿Qué necesita entonces el hombre para que Dios le salve? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Alguien puede responder esta pregunta dentro de lo que sabe, de lo que comprende? O si leyeron el material, ahí está todo, pero ¿qué cree usted que necesita el hombre para que Dios le salve? Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Alguien más? A ver, lo voy a preguntar a varios en este momento. ¿Qué necesita el hombre para que Dios le salve? De las tentaciones diarias. ¿Y a qué te refieres con las tentaciones diarias? No te entendí, de repente no escuché al principio. No sé, malos pensamientos, de mentir. Ok, y dejarlo, dices tú, dejar esas tentaciones diarias, salir de Sí, allí. sí. Ok. Por favor, vamos a ver a Romanos 1, Juan 3:16, dicen, ok. Vamos a Romanos 1:17 y 1:18, ¿sí? Romanos 1:17 y 1:18. Vamos a dejar que la Biblia hable y nos dé esa respuesta. ¿Qué necesita el hombre que Dios le salve? ¿De qué necesita el hombre que Dios le salve? Y lo dije al inicio, lo comenté al Creer. inicio. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso dice el 17. Y el 18 dice,
Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Entonces, ¿de qué necesita el hombre que Dios le salve? ¿Del diablo? ¿Del infierno? A ver, ayúdenme. ¿De qué necesita el hombre que Dios le salve? De su ira. De su ira. Muy bien. Es como raro esto, ¿verdad? Porque Dios nos ama, nos salva, nos da la justicia por gracia, pero por otro lado, nos libra de Él mismo. Sí, es extraño, pero tiene mucha coherencia. ¿Por qué? Y esto me gusta basarlo en lo que el Señor habló en el libro de Éxodo con Moisés. Saben que Moisés estaba orando y hablando con él y le decía, Señor, ten misericordia del pueblo. Y el Señor le mostró y le dijo, yo soy un Dios justo, un Dios soberano, y mi justicia es eso, justa. Entonces Moisés seguía clamando por misericordia y el Señor le dijo, mi bondad y mi amor también existe. Entonces, dentro del Dios que creemos, es un Dios justo, soberano, justo. Quiero basarme en esto porque hoy estamos hablando de esa justicia de Dios. Y esa justicia de Dios hace que por medio del evangelio nosotros entendamos que el trabajo que el Señor le ha dejado o que tiene el Espíritu Santo, y es convencernos de justicia y de juicio. De justicia en cuanto no estamos en la justicia del Señor, hemos caído de esa justicia y por eso estamos separados de Él. Y en cuanto a juicio, de que entendamos que lo que estamos haciendo y hemos hecho nos separa de Dios y nos hace estar bajo un juicio de maldición o en maldición, y esa maldición nos lleva a estar en un justo juicio de Dios. Pero Dios nos ama tanto que encontró el vacío legal para poder responderse a Él mismo, porque Él es el juez y además es quien dio la solución para esta condenación. Y la solución es Jesús. Por eso dice el versículo 17 que a través de la fe nosotros somos justificados por gracia, ¿verdad? Justificados por gracia. Y lo que se revela fuera del evangelio es la ira de Dios. Fuera de Jesús o fuera del evangelio, que las buenas nuevas de salvación, es la ira de Dios. Entonces Dios manifiesta su ira desde el cielo contra toda perversidad e injusticia, de quienes mantienen detenida con injusticia la verdad. Por la dureza del corazón no arrepentido, ellos están atesorando iras para sí mismos para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Efesios 5, del 5 al 6, lo dice, porque por cosas como avaricia, que es idolatría y fornicación, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. O sea, servíamos al príncipe de las tinieblas y andábamos en nuestros propios pensamientos. Quien no satisface esas exigencias, entonces está fuera de la justicia de Dios. Y cuando hablo de estas exigencias, hablo de la exigencia de Dios de no hacer esto que acaba de mencionar Efesios 2, 1 al 3. O sea, hacer nuestros deseos, la voluntad, la rebeldía, estar muertos en delitos y pecados porque seguíamos la corriente del mundo. Ahora ya no le servimos al príncipe de las tinieblas, ahora es diferente por medio de la fe y a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros, vemos que es diferente. Ahora, la justicia de Dios es el punto clave. La justicia de Dios nos dice que todo aquel que no cumpla las exigencias de lo que la palabra del Señor dice está bajo ira. Y esa ira es estar bajo una condenación de parte de Dios. Entonces, ¿por qué hay necesidad de salvación? Porque estábamos en pecado. El pecado es no cumplir las exigencias de Dios. Y estar bajo el pecado es estar bajo condenación. Y la condenación es de parte de Dios y es ira por no obedecer. Entonces, Dios nos da la salvación, nos da esa respuesta a través de su Hijo Jesús. Ahora, el punto acá es que muchas personas han pasado de desnudos a estar mal vestidos. Esto es otro punto, esto es otro aspecto. ¿Por qué? Porque de desnudos a mal vestidos quiere decir que es una verdad que también se nos revela en las Escrituras, y es quien está desnudo de justicia se reviste de obras de injusticia. Estas son las obras que voy a mencionar, la vamos a revisar más o menos en Hebreos 9:14, por favor, ténganlo allí si alguien lo quiere leer. Entonces,
Estas obras son calificadas en la Biblia como obras muertas y ropas viles, quise decir. Entonces, cuando hablamos de esto, cuanto más la sangre de Cristo limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Eso lo dice Hebreos 9:14. A ver, comencemos a desglosar un poco esto. De desnudos a mal vestidos. En ese texto, en Zacarías, se aprecia el uso que hace la escritura de vestiduras viles para referirse al pecado. Y en cuanto a esto, hay ropas también de gala. ¿Recuerdan esa invitación que hicieron a las bodas y nadie llegó? Después después dijeron, ve, invita a todos, y esas que inviten a todos los que estén. Y dice que todos después estaban en la fiesta, en la boda, y después encontraron a alguien que no estaba vestido conforme a la ocasión. ¿Lo han leído? ¿Han leído esa parábola? ¿No? Ok, ya vamos a buscarla. Entonces, dice que sacaron a ese que estaba mal vestido, que no estaba vestido conforme a la ocasión, y lo echaron afuera, en las tinieblas, en la oscuridad, por cuanto no estaba vestido para la ocasión. Esto es contado por Jesús en el Evangelio. Pero ahora estamos basándonos esta parte de las ropas viles en cuanto al pecado en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 4 al 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ténganlo por allí y cuando lo tengan me dicen y yo paro para que lo lean. Entonces, esa acción que vemos allí, y ya les paso también el texto de el que acabo de mencionar con respecto a las bodas. Eso está en el Evangelio. Zacarías 3, 4 al 7. La versión que están leyendo me gusta. Si alguien puede leer otra versión igual, no hay problema, lo podemos leer. Así que bueno, en ese texto de Zacarías se aprecia el uso que hace la escritura de vestiduras viles para referirse al pecado. Esas vestiduras diferentes en cuanto a vileza o viles, habla con respecto a que no eran ropas de gala ni elegantes. Y vemos que para la justicia que Dios provee, habla de ropas de gala. Y ahí se nos revela que es a quienes visten la nueva vestidura, a quienes Dios entonces les exige una nueva manera de conducirse, a los que tienen una nueva vestidura. Y la palabra habla en muchos aspectos, en muchos lugares, con respecto a la nueva vestidura y a estar vestidos para esa ocasión, conforme a lo que decía el Evangelio o Jesús en cuanto al Evangelio. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene Zacarías para no seguir hablando fuera de contexto de lo que quiere decir? Sí. Por favor. Dice, entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves, he quitado todos tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y dijo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y mis atrios. Permitiré que camine entre los otros que están aquí. Ok, entonces vemos que la primera acción de mal vestidos a desvestidos, ¿sí? Y habló el ángel y mandó los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. ¿Se entiende ahí lo que quiere decir? O sea, quítenle esas vestiduras de pecado, quítenle esas vestiduras que no le agradan al Señor. Y cuando habla de eso, es eso que estamos comentando. Esas ropas viles es semejante al pecado. Entonces, quítenselo, desnúdenlo, sáquenselas. Y es parte de este proceso que vemos una primera acción. Mira que he quitado de ti tu pecado, ¿sí? Eso lo podemos ver ahí. Entonces, la segunda acción es de desvestidos de esas ropas viles o pecado a una buena vestidura. Entonces, la de la justicia, y ahí lo entendemos. Entonces, y te echo de vestir de ropas de gala. Entonces después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Entonces le sacaron la ropa antigua, la ropa vil, la ropa del pecado, y nos ha vestido
de una nueva vestidura. ¿Sabe? El libro de Apocalipsis dice que también nuestra vestidura debería estar sin manchas y sin arruga. O sea, nosotros hemos sido revestidos. Y cuando hablamos de que hemos sido revestidos, tenemos una nueva vestidura, significa una nueva identidad. Significa que pertenecemos a Cristo y que como pertenecemos a Cristo, esa nueva vestidura es una nueva vestidura de justicia, de la justicia del Señor, que no la merecíamos, pero que el Señor nos las dio por gracia. Así como en el Hijo Pródigo, sáquenle y vístanlo de la mejor vestidura, pónganle, vístanle de la mejor manera. Y en la tercera acción de eso que leemos en Zacarías es vestidos de ropa de gala a revestirse de buenas obras. O sea, no solamente es revestidos o ya vestidos, sino también a hacerlo, vivirlo, reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y el ángel del Señor estaba en pie, el cual amonestó a Josué diciendo, así dice el Dios de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Entonces, vemos que en la segunda y en la tercera acción de lo que menciona esta profecía, vemos que hay entonces una vestidura nueva, nos quitan esas ropas viles y somos revestidos. Ejemplo de esto. Denme un ejemplo de esto. ¿Creen ustedes que Dios ha quitado ropas viles de su vida? Por ejemplo, el pecado, como lo mencionamos exactamente, dijimos que ropas viles es igual a pecado. ¿Creen que ahora, en la actualidad, Dios ha quitado el pecado de su vida y ha traído un nuevo revestimiento en ti? Ajá, les escucho. Bueno, yo honestamente pienso que sí lo hizo, pero es algo que hace todos los días, porque nosotros todos los días pecamos. Entonces, decir que el Señor me quitó todo pecado cuando me bauticé, es verdad, sí me hizo una persona nueva a partir de eso, pero no quiere decir que más nunca me equivoqué. Entonces, yo siento que el Señor renueva las vestiduras todos los días nos recuerda que tenemos oportunidad de arrepentirnos, mejorar y hacerlo mejor, valga la redundancia. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué opina de esto? La Biblia dice que sus misericordias se renuevan todos los días, ¿verdad? Sus misericordias. ¿Creen ustedes que tenían ropas viles? Yo voy a dejar de compartir un momento. Sí, yo creo que el Señor trabaja también en como en nuestra conducta y, por ejemplo, el orgullo, la falta de perdón, eso el Señor lo ha ido moviendo como de mi corazón y me ha puesto como vestiduras nuevas, como dice. Ok. Cuando hablamos de vestiduras, no es que queramos espiritualizar cosas que no dicen la palabra, pero cuando hablamos de vestiduras, hablamos de eso, de la justicia de Dios en nosotros. Y ahora entendemos por qué Adán y Eva, aunque estaban desnudos, no tenían vergüenza. Porque aunque estaban desnudos físicamente, su interior internamente no estaba desnudo, o sea, estaba vestido de la justicia perfecta de Dios y en una conexión perfecta, una armonía perfecta. Y al desobedecer se pierde esa armonía y nosotros lamentablemente nacemos sin esa justicia de Dios y Dios necesita cambiarnos esa ropa vil, que es el pecado, y colocarnos una nueva vestidura. Mira, Mateo 22, está la parábola de la fiesta de bodas. Yo lo voy a leer en esta versión. Si alguien lo quiere leer en otra, tenemos un poco de tiempo para hacerlo. Dice así, respondiendo a Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Escucha esto, el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí ya encontramos quién lo dijo. Jesús lo dijo. Es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ninguno llegó. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Así que no hicieron caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí hay una comparación o una sombra de lo que hizo el pueblo anteriormente con los profetas, ¿sí? Entonces dijo a sus siervos, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto encuentren, a los que hallen, invítenlos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él se calló, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando habla de las tinieblas de afuera, se refiere al lugar de castigo. Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. De allí sacamos ese texto donde, bueno, muchos son llamados y pocos son escogidos, de allí, de ese contexto. ¿Qué quiere decir esto? Allí ya tenemos un poquito más de claridad, ¿sí? Porque de repente no se entiende, pero lo importante es comprender que nuestras ropas de esa vileza que teníamos, o viles, fueron sustituidas y ahora ya no tenemos esa ropa indigna de pecado, sino que Dios nos ha vestido con su justicia, por su gracia. No saquemos esa palabra nunca de allí, es por su gracia, no lo merecíamos, y por su gracia, por el sacrificio de Jesús, pagó nuestros pecados, y además de que pagó por nuestros pecados, nos reviste de una nueva ropa, y esa ropa, esa vestimenta, es la de la justicia de Dios. Ahora somos revestidos de esa justicia. Así que, ojo, porque todos hemos sido convidados a esa boda, pero necesitamos tener esas tres acciones que acabamos de ver. Llegamos al Señor y llegamos mal vestidos. La acción es que Dios nos permite que nos desvista, ¿sí? Estoy hablando metafóricamente, por favor. Nos desviste y nos vuelve a vestir, o sea, nos saca esa condición de pecador y comienza a vestirnos de nuevas ropas. Esa nueva ropa se viste, esa nueva ropa es un acto único e irrepetible. Escúcheme esto, único e irrepetible. La gracia del Señor nos hace justos una sola vez. Es irrepetible. Por eso es importante que entendamos que la santidad es progresiva. Que cuando yo empecé de cristiano hace 20 años atrás, no sé, 30 años atrás, todavía mentía con facilidad. Que hace 30 años atrás, cuando empecé a conocer al Señor y comenzó el Señor a quitarme las ropas viles, todavía fumaba. Y aunque salía de la iglesia, me escondía por allá detrás de un árbol para fumar, porque escondido nadie me veía. Pero eso fue hace 30 años. Y en el caminar del Señor, después, al año, dejé el cigarro. Ojo, no es literal. No es literal, yo nunca he fumado, pero solamente estoy dando un ejemplo para los que puedan verlo. Pero si mentía fácilmente, si lo hacía, hace 20 años atrás yo mentía con facilidad siendo un adolescente, porque estaba en nuestra naturaleza y vimos que nuestros padres mentían cuando llamaba a alguien y decía, dígale que no estoy. Entonces nosotros aprendimos a mentir desde casa y eso está en nosotros y mentíamos. Entonces, con el pasar del tiempo ya no mentimos o no deberíamos mentir con tanta facilidad. Si tienes 5 años en el Evangelio, muchos cambios ya deberían existir en tu vida. Porque el camino de la santidad es progresivo y porque Dios ha ido quitando esa ropa de vileza y colocando esa ropa de pecado y colocándote una ropa
de justicia. Y la justicia no es la nuestra, no es la justicia del mundo, sino la de Dios. Esa justicia implica hacer la voluntad del Señor, inclinados hacia lo que el Señor dice en su palabra. Y nosotros vamos encaminados a eso porque estamos con el Señor y el Señor nos anima, nos redagurge, nos exhorta. Ojo, el detalle es cuando nosotros tenemos 15 años en el Evangelio, 10 años, 5 años, 2 años, 3 años, y hemos perdido la sensibilidad. Cuando hablo de sensibilidad, hablo de la sensibilidad de que pecamos y no sentimos absolutamente nada. Ahí hay que preocuparse. Porque si yo estoy en algo que desobedece a Dios, o estoy haciendo algo que desobedece a Dios, y mi ser se entristece, se arrepiente, estamos dentro del camino correcto porque el Señor sabe que nosotros no estamos en una condición perfecta. Pero si nosotros, después de conocer al Señor, seguimos practicando lo que no agrada al Señor, para no colocarle un título o no tacharlo, no colocarle un nombre, ya usted sabe cuál es la desobediencia. Todos los que estamos aquí sabemos cuál es nuestra área débil y en cuál podemos desobedecer al Señor. Por eso no quiero encajarla en una sola. Si esa desobediencia o ese acto que nos hace desagradar o que es desagradable al Señor, ahora ya se volvió normal en nosotros, ya no crea ese sentimiento de arrepentimiento, ese decir, Señor, de verdad quiero salir de esto, perdóname y ayúdame, sino que somos insensibles a eso. Ojo, porque lamentablemente podemos estar volviendo a las ropas viles y aunque estemos invitados a las bodas y vayamos a las bodas, puede ser que no lleguemos con la ropa correcta. Y eso es para reflexionar, ¿sí? Mucho ojo con eso. Pasamos al otro aspecto que queremos mencionar hoy, y es que seguimos hablando de esas ropas viles, más que esas ropas viles, ahora las ropas de justicia que el Señor ha puesto en nosotros, y Él nos ha hecho justos, y vemos ahora la provisión de esa salvación. El hombre cayó de la gracia del Señor, cayó de la justicia del Señor, es, digamos que enviado fuera de esa gracia, el Señor lo envía fuera del Edén, y ahora tiene y necesita la salvación. Necesitamos ser salvados ¿de qué? Ya lo vimos, de la ira del Señor, y entonces el proceso es que cuando vamos al Señor a través de la fe, de esa fe en el Señor, Él nos justifica y nos da de su gracia, de su amor. Nos quita esas vestiduras viles y nos da una nueva vestidura. Ahora, tenemos una provisión de salvación. Y cuando hablamos de esa provisión de salvación la encontramos en la justicia perfecta. Y la más grande es la provisión de salvación. Alguien, por favor, búsqueme Apocalipsis 3:18. Y creo que de aquí en adelante comenzamos a ver un poquito, y hablo de adelante en cuanto a perspectiva, el ciclo 3 y el ciclo 4, vamos a comenzar a ver textos ya de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 3:18, lo pueden buscar en otra versión, esto es Reina Valera, dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así que ojo con esto. Hemos visto la necesidad que el hombre tiene de una salvación que le provea una vestidura que cubra su desnudez, esa desnudez que perdió en cuanto a la justicia. Y ahora esa salvación nos ayuda a escapar de la ira de Dios. Entonces consideramos que la provisión de Dios es tan grande para nuestra salvación que esa salvación viene provista por el Padre mediante la obra de Jesús. Y vamos a entender también que esa provisión de salvación debemos de valorarla y no solamente tenerla como un regalo que está allí, sino también apropiarnos de ella totalmente. Entonces, la Escritura establece claramente que la salvación es por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso lo hemos visto ya anteriormente. Y la pregunta aquí para todo el grupo es, ¿qué es gracia para usted? ¿Qué es gracia? Voy a detener la presentación y voy a preguntarles a toditos, ¿qué es gracia para ti, Rafael? Un regalo inmerecido. ¿Ok? Gracias, Eli, un regalo inmerecido. Rafael, ¿qué es gracia para ti?
Y yo creo que como el perdón y el buen trato que tiene Dios hacia nosotros. El perdón y el buen trato. ¿Ok? Alejandra, ¿qué es gracia para ti? Como el amor infinito que tiene por nosotros. El amor infinito. Joycer, ¿qué es gracia para ti? Bueno, la gracia para mí es cuando Dios me sigue amando, escogiendo cada día a pesar de mis errores y de que sea yo. Es eso para mí. Sí. Joselín Padilla, ¿qué es gracia para ti? Bueno, creo que es perdón y salvación. Perdón y salvación. ¿Ok? Joselín Silva, ¿qué es gracia para ti? Un regalo inmerecido, el regalo más hermoso que nos ha dado Dios, morir por nosotros en la cruz. Gracias. Lady, ¿qué es gracia para ti? Para mí es un puente o una herramienta que Dios nos regaló para tener siempre como una comunicación con nosotros o una relación. Ahí se puede reducir también como un favor o un regalo, pero para mí es como un puente porque nos conecta. Ok, gracias. Alexis, ¿qué es gracia para ti? Para mí es amor, misericordia, perdón. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Ok. Wendy, ¿qué es gracia para ti? Es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. A ver, por ahí está Andrea. Andrea, ¿qué es gracia para ti? Gracia para mí es cuando como Dios nos da la oportunidad de revestirnos y quitarnos ese pecado de encima inmerecidamente. Muy bien. Terci, ¿qué es gracia para ti? Pastor, es un regalo maravilloso de parte de Dios que nosotros siendo como somos es inmerecido, pero por su gracia y su favor, su amor que nos tiene, Él nos los da. Muy bien, gracias. Yatzelis, gracia para ti, ¿qué significa? Para mí, gracia es amor, favor y ayuda de parte de Dios con nosotros. Muy bien. Norbeli pone por allí en el chat, favor inmerecido. Bien. Yulimar, ¿qué es gracia para ti? Wow, más de lo que han dicho, yo creo que también es salvación y todo lo que el Señor me pueda dar y que yo no me lo merezca. Sí. Vale, gracias a todos por compartir esto. Y es la respuesta que obtenemos casi siempre, ¿no? Gracia, favor inmerecido, regalo inmerecido, y es la respuesta que tradicionalmente oímos y tenemos. Es ese regalo. Pero con esta clase de respuesta, realmente necesitamos profundizar un poco más, porque falta definir en qué consiste ese favor o ese regalo, en qué consiste. Y es cuando la comprendemos que el evangelio comienza a dar fruto. Y cuando hablamos de esto, nos vamos al libro de Colosenses, donde dice la esperanza que les está guardada, y habla a nosotros, en los cielos, del cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio, la cual ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Entonces, hablamos acá de que una gracia salvadora, y cuando hablamos de esa gracia salvadora, es eso que mencionamos, nos está salvando de la ira de Dios, nos saca de condenación y ahora nos da la justificación por la fe. Entonces, consiste en desvestir y revestir. O sea que la gracia no solamente es ese regalo, sino tiene una acción en nosotros. Desviste, nos saca de lo vil, de lo que es desagradable ante Dios, porque así nos veía, lamentablemente nos veíamos delante de Dios desnudos. Y de desnudos pasamos después a tener ropa de vileza porque practicábamos el pecado. Quedamos desnudos de la justicia de Dios y vestidos del pecado, de esa vileza. Ahora Dios, a través de esa gracia, nos justifica por fe,
nos desviste y nos reviste. Entonces, ahí vemos lo que ya leímos en la parábola del rey, ¿verdad? Que le dijo, bueno, que invitaran a todos. Los que los invitaron se abocaron a otras cosas, fueron a sus trabajos, fueron a sus negocios, fueron a su día a día. Y entonces le dijo, bueno, los que estaban invitados no eran dignos de ser los invitados, entonces traigamos a otros, traigamos a los que sí valoran esto, traigamos a los que sí entendieron, y los mandó por las calles. Lo mandó por las calles para que buscaran a las personas que sí oyeran, creían. Entonces vinieron muchos, lo leímos, y después la fiesta estaba llena, pero el rey se dio cuenta que había uno que estaba mal vestido. Entonces lo echó fuera de la fiesta. Fue atado y echado en un lugar de tormento. Y esto muestra cuán temerario es pretender nosotros presentarnos delante de Dios sin el traje que nos reviste, sin el traje de gala. Y cuando hablamos de ese traje de gala, es el que obtenemos a través de esa gracia salvadora, esa gracia del Señor. Entonces, esta parábola que vemos que Jesús narra representa a Dios y a su Hijo. Necesitamos preguntarnos en qué consiste el traje de bodas. Y es por eso que lo que leí, o que le mandé a pedir, Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí adquieras vestiduras blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor. La justificación no es algo que ocurre dentro del creyente que está lejos de Dios, sino más bien del que cree y está cerca de Dios. Vemos que el antisocial con Cristo, ese que estaba crucificado, recuerdan las 3 cruces, el que había allí un antisocial o un ladrón que estaba allí y hizo la confesión para salvación. Él dijo, bueno, Señor, sabemos que tú eres el Señor. Fue aceptado por el Señor. Y realmente no fue aceptado porque él decidió cambiar su manera de vivir, porque ya no tenía oportunidad, ya no tenía cómo demostrar que iba a cambiar. Ni siquiera tuvo la oportunidad para demostrar un cambio de vida, o sea, para decir, bueno, yo sí voy a cambiar, te lo voy a demostrar, dame una oportunidad. Sino más bien porque fue hecho partícipe de la gracia salvadora. Y esa gracia vino y en una acción instantánea lo justificó y lo desvistió y lo revistió de una gracia salvadora para estar presente y que el Señor dijera, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquí hablamos un poco de ese doble aspecto de la obediencia, de esa obediencia de Cristo. Y cuando hablamos de ese doble aspecto de la obediencia de Cristo, hablamos de que esa gracia, ese regalo que el Señor nos dio, como lo hemos visto gratuitamente, pero ahora vemos lo que consiste la gracia. La gracia nos reviste o nos desviste, nos reviste y nos da esa justificación a través de ese regalo de gracia. ¿Por qué? Porque la justicia, Dios es justo. Y como lo narró la parábola que acabamos de ver, vuelvo un poco atrás para explicarlo, Él invitó a todos, pero necesitaban estar vestidos para la ocasión. O sea, era una boda. ¿Cómo se viste usted para una boda? A ver, 2 personas rapidito. ¿Cómo se viste usted para una boda? ¿Cuál es la etiqueta correcta, la vestimenta correcta? Elegante. Elegante. Coqueto. Coqueto, mira. Elegante, coqueto. Ajá. Entonces uno se viste bien, ¿verdad? Se pone su mejor pinta porque va para una boda. Bueno, lamentablemente esta persona no entendió y aquí no estamos hablando de algo físico, también estamos hablando de algo espiritual. Esto sí es algo espiritual. Dios nos desviste, nos quita la ropa de esa ropa vil y nos pone una ropa nueva. El doble aspecto de la obediencia de Cristo se refiere ropita nueva, exacto. Un pecador es declarado inocente. Eso significa el doble aspecto de la obediencia de Cristo, que un pecador es declarado inocente y justo ante el tribunal de Dios. O sea, imaginemos un juicio, ¿sí? Actual, un juicio. No quiero mencionar nombres porque me inclino un poquito a lo que ocurrió el 3 de enero, entonces me imagino ese juicio.
Pero aquí no nos imaginemos ese, por favor. El juicio. Imaginemos un juicio cualquiera, X. Obviamente está el juez, obviamente está todos los testigos, está todo lo que involucra un juicio. Y en este juicio estamos siendo acusados y condenados porque somos declarados culpables. Pero de repente, sale nuestro abogado, el mejor abogado que tenemos, y dice, ya va. Él es declarado justo e inocente ante este tribunal. ¿Por qué? Bueno, porque ha participado por gracia, por mi regalo, y estoy refiriéndome a Jesús, y es declarado inocente y justo ante este tribunal, porque yo pagué por él. Yo pago por él. Lo que debe Miguel, cóbrenmelo a mí. Imagínense que te digan eso. Lo que debe XY, cóbrenmelo a mí. Eso dijo Jesús. Entonces, cuando participamos por gracia de los aspectos activos y pasivos de la obediencia de Cristo, ya lo vamos a explicar, activos y pasivos, ya lo vamos a explicar. La obediencia activa consiste en que lo que él hizo cumplió la ley. En él se cumple a cabalidad todo. Yo no vine a abrogar, vine a cumplir, dijo Jesús. O sea, él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y en Jesús se cumple a cabalidad. Cuando hablamos de la obediencia pasiva, es de la obediencia de Jesús, de permitir, de callar cada vez que lo escupieron, que lo golpearon. Esa fue su obediencia pasiva, ¿sabe? Esa obediencia que aunque el Señor lo golpearon, lo maltrataron, estuvo bastante, y lo vemos, le dieron después vinagre, tantas cosas. Esa fue la obediencia pasiva del Señor. Él obedeció pasivamente al permitir que hicieran lo que hicieron con él. Cuando como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca. Su obediencia activa, sujetarse al Padre. Decirle, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, pero si no, yo hago tu voluntad. Esa fue su obediencia activa. Y entonces, después vemos la obediencia pasiva, en permitir que aún siendo el Hijo de Dios, le hicieran lo que le hicieron. Y eso fue también la obediencia pasiva. Y nosotros hemos sido bendecidos porque la obediencia pasiva de Cristo y la obediencia activa de Cristo nos hace nosotros dignos, justificados por Él a través de la fe. Entonces, el doble aspecto de la obediencia de Cristo es eso, que un pecador puede ser declarado inocente. Y aquí hablamos de la participación de la obediencia pasiva de Cristo. Entonces, es mediante esa obra en la cruz, esa obediencia pasiva, el momento de creer y ser bautizados en la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, cuando el pecador es despojado de la culpa de su pecado y el cual ahora es cargado sobre Cristo. Ya nosotros esa culpa, Cristo la carga, Cristo la tiene, como si él hubiera vivido de manera pecaminosa, literalmente, o sea, y literal, de ambas maneras. O sea, Cristo cargó con nuestros pecados como si él lo hubiese hecho, como si él hubiese asesinado, hubiese robado, hubiese hurtado, él cargó con eso. Y cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a ver que la obediencia pasiva de Cristo, lo que cayó, lo que sufrió, es una bendición también para nosotros, y que es por gracia de ese bautizo en Cristo, en su muerte, que el creyente es librado del poder del viejo hombre, es decir, de su vieja naturaleza, de esa manera de pensar antigua, de ese hombre viejo, de esa naturaleza pecaminosa. Y ahora pasamos a participar también de la obediencia activa de Cristo. Y esa se llama activa porque Cristo declaró, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Y él la cumplió perfectamente, a cabalidad. Para que cuando un pecador le confiesa, o cuando yo le confieso como Señor y Salvador, creo en mi corazón que Él está vivo, me acredita con esa vida perfecta de obediencia. O sea, Él vivió perfectamente y yo al aceptarle es como si hubiese vivido su vida. ¿Se entiende esto? Cuando participamos de la obra pasiva de Cristo, de la obediencia, quise decir pasiva de Cristo, entendemos que lo que Él vivió en la cruz, Él se hace pecador por mí y carga mi culpa.
Y ahora, en la participación de la obediencia activa de Cristo, entiendo que Él vivió y cumplió a cabalidad la ley, y como Él lo hizo por mí, es como si yo lo hubiese hecho, aunque no lo merezco, aunque no lo hice, y aunque sé que es casi imposible para mí, lo que es imposible para mí hacerlo. Pero a través de lo que Cristo vivió, yo también soy bendecido. Entonces, mira la doble bendición que tenemos de la obediencia de Cristo, tanto pasiva como activa. Y somos parte de eso porque eso consiste en la gracia. Porque muchos decimos, bueno, la gracia de Dios es un regalo, ajá, pero ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la gracia? Y consiste en esto. Consiste en esto, que recibimos tanta bendición que somos libres de la culpa, para hacerlo más criollo, libres de la culpa, y vivimos perfectamente porque Él lo vivió, no porque literalmente lo hayamos vivido, pero Él sí lo vivió y somos bendecidos por eso. ¿Vieron? En eso consiste la gracia. Entonces ahora entendemos esto y decimos, wow, no es solamente decir es un regalo, sino también entender en lo que consiste, y consiste en que Él llevó una vida santa, pura, perfecta, para luego nosotros participar de esa vida santa, pura, perfecta, a través de solamente creer. Qué fácil, ¿verdad? Otro lo pagó por nosotros, otro lo vivió por nosotros, y sí, así es. Él lo vivió por nosotros. Entonces se llama activa por eso, porque Él carga. Entonces, en esa obediencia, en esa vida perfecta de obediencia, es eso, el Señor hace que nosotros entendamos, que recibamos esto, y qué bueno que ahora podemos entenderlo de manera más clara, que cuando aceptamos a Jesús, le aceptamos como Señor y Salvador, no solamente es nuestro Señor y Salvador, sino que ahora Él nos hace partícipes de lo que Él vivió, tanto de la obediencia pasiva, en la culpa del pecado, quitándonos la culpa del pecado, como la obediencia activa, haciéndonos justos por haber vivido la justicia de Dios a cabalidad a través de Él. Y entonces, ahora vemos que es delante de un tribunal vamos a ser declarados inocentes y justos por la obra de Jesucristo en nosotros. ¿Lo merecíamos? No, pero Dios es bondadoso y amoroso, que encontró un vacío legal dentro de su propia ira, dentro de su propia justicia, y dijo, yo soy el juicio de este pecado, pero también soy la solución para este pecado, para esta situación del mundo, para esta situación de la humanidad. Y aquí muchas personas preguntan, a mí me lo han preguntado, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios soberano, sabio, será que se equivocó? ¿Por qué colocó el árbol en el medio? ¿Por qué le dijo que no comieran? ¿Por qué lo hizo agradable? ¿Y por qué lo colocó? No tenía necesidad. Pero vemos ahora que Él tiene y tenía la solución para todo, tanto para la caída del hombre, como para su redención, como para poder el que el hombre vuelva a tener conexión con Él. Ahora veamos un poco la ilustración de esos malhechores para entender mejor. Volviendo al momento de la crucifixión, estos dos antisociales que fueron crucificados al mismo tiempo, recuerdan, tres cruces o tres crucificados, y el mismo día que Jesús es crucificado, dos de ellos eran malhechores o personas que fueron de justa manera enjuiciados, condenados porque habían hecho lo que merecían. Y ambos hicieron una confesión. El primero hizo la confesión del incrédulo. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de esa cruz y sálvanos también. El segundo, en cambio, hizo la confesión del creyente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es que este hombre que lo tenía ante sus ojos era un moribundo, un despojo humano, le anuncia como rey? ¿Cómo es que él se pudo dar cuenta de esto? ¿Cómo lo entendió? Porque así es precisamente la fe salvadora. Nos hace ver la realidad que está detrás de lo que es aparente. Aunque el otro dijo lo contrario. Bueno, si tú eres todo lo que dices ser y si hacías tantas proezas, milagros y dices que eres el rey de los judíos, sálvate, bájate de ahí y por favor inclúyeme. Sálvate y sálvanos a nosotros. Pero en cambio el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aunque este moribundo no tenía toda, quizás la claridad, pudo entender que allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es así precisamente la fe salvadora. Ella hace ver la realidad que está detrás de lo aparente. Y la fe salvadora es la fe en la Escritura,
Este malhechor creyó la escritura sobre la cruz, que el Espíritu de Dios le inspiró a Pilato. ¿Y qué colocó Pilato ahí? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso puso allí este gobernador. El malhechor, dice la historia, si ustedes lo continúan leyendo, que fue aceptado porque confesó al Cristo resucitado, que vendría en su reino. Y eso lo vemos, lo mencioné hace rato, en Romanos 10, 9 al 10. Ahí está el ejemplo de la confesión, o más que la confesión, de aceptar al Señor como Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Y no es porque creer que Cristo murió realmente, que somos justificados, sino por creer que Dios cumplió su promesa y le levantó de los muertos. Y en ese mismo momento de su confesión, allí hubo una participación en esa doble obediencia, tanto en la activa como pasiva de Jesús. Gracias a ese intercambio entre el justo, Jesucristo apareció como el injusto y reconoció que el pecador era justo, o sea, lo hizo justo. Como si Cristo hubiese cometido las faltas de ese pecador y el pecador la obra de Cristo. O sea, él fue bendecido ahí, en un instante. Pero lo más grande es lo segundo, que Dios le revistió a ese pecador, a ese malhechor. Dios le revistió de esa justicia de Cristo, como si ese hombre hubiera vivido la vida perfecta, obediente, sujeta al Señor y cumpliendo toda la ley a cabalidad. Por eso le dijo, hoy estarás conmigo, porque lo revistió de esa nueva vestidura. Al que conoció pecado, por nosotros lo hizo. Al que no conoció pecado, dice Efesios, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la religión enseña de obedecer para ser aceptado por Dios, pero por el evangelio proclamo, por la sola fe he sido aceptado por Dios y por lo tanto le obedezco. Es diferente, ¿vio? No obedezco para recibir, porque realmente la obediencia, aún nada de lo que hacemos podemos comprar ese regalo. Más bien digo, obedezco por la fe y porque he sido aceptado por Dios. Porque Él me aceptó, me ama y por esa deuda de amor yo le obedezco. Entonces Dios demanda esa justicia perfecta para poder ser acepto delante de Él. Dios no ha cambiado. Adán transgredió el mandamiento una sola vez y cayó de su estado de justicia. Si alguien te preguntara qué porcentaje de los mandamientos has cumplido, si alguien te hace esta pregunta hoy, la respuesta tiene que ser quizás ninguna, nada, porque cumplo muy poco o muy poco, porque sin Cristo somos 100% pecadores. Ninguna persona que diga, bueno, es que yo hago buenas obras, yo soy filántropo, tengo donaciones, tengo fundaciones, hago tantas cosas, eso no le quita de ser 100% pecador. Aunque guardara los mandamientos y fallas en un punto, eres culpable de haberlos quebrantado todos. Mejor dicho, en el Señor o sin Cristo ante Dios no se puede cumplir el 99,99%. No se puede cumplir. Ese 0,01% ya nos hace sin aceptación delante de Dios. Pero es por Cristo quien soy 100% justo. O sea, mejor dicho, ¿qué quiero decir con esto? Es todo o nada. ¿Es sin Cristo o es con Cristo? No hay opción. Aquí no hay libre albedrío en cuanto a esto. O sea, el camino a salvación es a través de Cristo. No tengo opciones, a mí me gustaría decidir, yo prefiero que sea, no sé, alguna otra manera de hacerlo. No. Es a través de Cristo que soy 100% justo. Es todo o nada. Quien toma en serio esta aceptación sin igual delante del Dios justo y solo en ella se gloría, tiene la capacidad para enfrentar positivamente cualquier rechazo humano. Y entendemos que es para andar en obras de justicia, porque aunque no somos salvos por hacer buenas obras, sí somos salvos para hacerlas, por amor, por agradecimiento, somos salvos para hacer esas obras. Y entonces vemos lo que dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano para que andemos en ellas. Diferencias entre la justificación y la santificación. ¿Las conocen? ¿Han visto alguna diferencia? ¿Tienen alguna diferencia entre esto? Justificación. Entonces allí lo tiene un cuadro que está en su guía, diferencia entre la justificación versus santificación. Justificación es la obra del Padre por nosotros a través de Cristo. Eso está claro, ¿verdad? Santificación es la obra del Padre en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Justificación es un hecho, una vez y para siempre. Por eso le digo, esto es instantáneo. No es que somos justificados todos los días. Bueno, Señor, justifícame, por favor, hoy, mañana. No, no, es un hecho, una vez y para siempre. Somos justificados. Santificación es un proceso, no se completa en esta vida. Dice que el proceso de santificación hasta que Cristo venga. Ahí estamos, seguimos siendo procesados. Justificación ocurre afuera del creyente, ¿sí? Santificación ocurre adentro del creyente. ¿Por qué ocurre la justificación afuera? Porque nos quita esas ropas viles de culpabilidad, de pecado, y nos coloca unas ropas, o nos coloca esa ropa de justificación, que significa la justicia delante de Dios. E internamente es el proceso de santificación. Ocurre dentro de nosotros, la santificación, de lo que sale del corazón. Entonces ya en el corazón no está el hacer maldad, porque ya hay un proceso. Fuimos justificados, estamos caminando y el Espíritu Santo nos ayuda a que procese nuestro corazón, sale el ego de nuestro corazón, colocamos a Cristo en el medio de nuestro corazón y eso nos ayuda a que ya nosotros dejemos la mentira, dejemos lo que nos inclinaba hacia el desagrado de Dios y nos ayuda. Entonces es un proceso, ocurre dentro del creyente. La justificación quita la culpa del pecado y la santificación quita la corrupción del pecado. ¿Vieron? Allí están las diferencias entre justificación y santificación. Entonces, en el pasado fui salvado de la culpa y castigo por el pecado. Esto es justificación. En el presente estoy siendo salvado de la corrupción y del poder del pecado. Esto es santificación. En el futuro seré salvado de la presencia del pecado y de la paga del pecado, que es la muerte. Y eso es glorificación. Son los tres aspectos importantes. Entonces, justificación, santificación, glorificación es la obra del Señor en ese plan de redención. ¿Tenemos seguridad de salvación? Sí, ciertamente les aseguro que el que oye mis palabras y crea al que me envió tendrá vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Dios ya nos ve a nosotros en ese futuro, aunque nosotros no lo veamos así y no nos sintamos así, pero Dios ya nos ve en ese futuro, glorificados. Él mismo a los que predestinó, a otros llamó y justificó. Entonces, los llamó también, los justificó y los justificó, los glorificó. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que la salvación de la que goza el creyente, de la que nosotros gozamos como creyentes, es un regalo del Señor, ¿verdad? Quien la ganó fue Cristo, por lo tanto es segura. Estamos seguros, no la ganó nadie, ningún líder, ningún hombre, ningún líder político, la ganó fue el Señor. Y por eso tenemos certeza y seguridad. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni nada de eso, ninguna cosa creada, dice la palabra, podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay una diferencia entre seguridad y certeza de salvación. Certeza es el hecho de darme cuenta confiadamente de que tengo vida eterna. Tengo una certeza de eso. Mientras que la seguridad se basa en la obra de Dios, aún que yo no esté seguro. La seguridad es un hecho, la certeza es un sentimiento. Entonces, yo estoy seguro de que el Señor la cumplió. Es una seguridad, Él cumplió. Y estoy seguro de que Él me la regaló. Ahora, ¿tengo certeza de salvación? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Así que, de esa manera, entiendo que llegar a Cristo
es algo instantáneo. Tengo certeza de mi salvación porque Él lo hizo y tengo seguridad de mi salvación porque Él cumplió la buena obra. No lo hizo un hombre, lo hizo el Señor. Así que si en algún momento tuviste duda de tu salvación, por favor, no lo vuelvas a hacer. Ten certeza de que el Señor te ha dado vida eterna si estás confiando en el Señor y te ha salvado para que tengas buenas obras. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Quedó más claro lo que es la gracia o no? ¿Se entendió la gracia más profundamente dentro de su concepto de lo que consiste la gracia? ¿O quedaron con más dudas? En este proceso de su vida como cristiano, ¿usted en qué proceso se encuentra? No me respondan esa pregunta, por favor. La dejo para sus corazones. Pero en ese proceso, ¿se encuentra en proceso de, está siendo desvestido? ¿Está pasando de desnudo a vestirse? ¿Está procurando las ropas blancas, el vestido de gala? Apocalipsis 3:8 dice, procura comprar o vestirte de esas ropas blancas. Solo para reflexionar, ¿en qué proceso crees que te puedas encontrar? Y si estás vestido de la gracia del Señor, mantén esas vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Como colocaron ahí en el chat, ropita nueva para la boda, para estar vestido dignamente de ese día. En ese día que el Señor nos ha bendecido. Adelante, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Mira, hay algo importante en todo esto que estamos conversando. De verdad que quizás hay mucha profundidad en lo que hemos visto hoy y tiene que ser así. Son temas bastante profundos, pero son temas necesarios de entenderlos de esa forma, con profundidad. No podemos ver ni la justificación, ni la salvación, ni la gracia, ni la glorificación como temas triviales. No son temas que podamos hablar de manera trivial, repito nuevamente. Y es por eso que de verdad agradezco a Miguel que le da tanta profundidad a esto. Sin embargo, es importante, muchachos, que todos estos términos podamos entenderlos y traerlos a memoria o tratar de verlos de manera sencilla en nuestras vidas. Porque quizás hacerlos tan complejos nos hacen perder el enfoque de lo que en realidad es para nosotros. Y quiero tomarme 1 minuto y medio para darles una pequeña metáfora o algo que es una comparación de lo que es la justicia, lo que es la misericordia y lo que es la gracia. Para tener una idea mucho más clara, imaginémonos que vamos conduciendo un vehículo sin saber conducir y derrumbamos la cerca perimetral de una persona, derrumbamos la cerca de la casa y esta persona sale y nos pide que tenemos que pagarle. Eso es justicia. Justo es que paguemos por lo que hicimos. Pero también tenemos la opción de que esta persona salga y en vez de decirnos que le paguemos, nos diga, bueno, ¿sabes qué? No hay problema, no pasó nada, vete tranquilo. Eso sería misericordia. Pero imagínense ahora que esta persona salió, vio su cerca derribada y nos dice, ¿qué fue lo que te pasó? ¿No sabes conducir? Bien, hagamos una cosa. Yo voy a resolverlo, voy a pagar esta cerca, voy a arreglar las cosas, voy a arreglar tu auto y aparte te voy a enseñar a conducir. Eso es gracia. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros muchas veces, y ahí relatando un poco o trayendo a memoria un poco lo que dijo Miguel con respecto a la vida de vileza que vivíamos antes de recibir al Señor o antes de que el Señor decidiera revestirnos con su gracia, vivíamos derribando cerca, de cerca en cerca, hasta que un día el Señor
topamos con Él y el Señor nos dice, bien, yo te voy a enseñar a conducirte en la vida y de ahora en adelante vas a hacer las cosas distinto. Y es por eso que termina este tema diciendo que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que por ser salvos ahora hacemos buenas obras. Esa es una manera quizás sencilla o tratar de que podamos entender todo este tema maravilloso que es de la gracia para poder hacerlo un poco más digerible. Eso es lo que espero no confundirlo con este tema, pero a tratar de hacerlo un poco más digerible el tema de la gracia. Gracias, Miguel, gracias. Gracias, Luis, gracias. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, Pastor Gamar. Gracias, muchachos. Mira, en teoría o en conclusión, la hermenéutica nos enseña, ojo, la hermenéutica bíblica, porque al final la hermenéutica es una ciencia que estudia un montón de cosas, pero la hermenéutica bíblica nos enseña que la Biblia, las escrituras, no es solamente una colección de historias, sino que habla de una narrativa o una línea de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, y vemos a un Dios que se revela al hombre, que nos muestra tanto la condición de caídos que teníamos como también su plan de redención, ese plan perfecto para la salvación. Y el pecado produjo esa separación, el vacío espiritual, la muerte por sí, y esto, por supuesto, deja en evidencia que nosotros como humanidad no nos podíamos salvar por sí solos, sino que también necesitábamos, y ahí aparece la necesidad de salvación, esa necesidad que Dios manifiesta y esa provisión que nos da por esa necesidad de salvación. Y en el Antiguo Testamento lo hizo a través de pactos, de sacrificios, de figuras, de profecías, anunció un montón de cosas, pero algo mayor que apuntaba hacia Jesucristo. Porque Jesús no aparece solamente como un personaje protagónico en el Nuevo Testamento, sino que aparece como el centro de toda la revelación bíblica. La ley mostraba esa necesidad de un Salvador. Los profetas anunciaban su llegada, los sacrificios simbolizaban la obra redentora que él iba a cumplir en la cruz, y por eso la salvación no es una religión ni un esfuerzo humano para acercarnos a Dios, sino que es la respuesta del amor de Dios hacia nosotros como humanidad que necesitamos. Y la cruz representa esa máxima expresión de provisión divina de parte de Dios. Entonces, la interpretación correcta de las Escrituras nos lleva a comprender esas verdades. El hombre necesitaba salvación y Dios le proveyó salvación. Y Jesús es el único camino para recibir esa salvación, esa provisión por esa necesidad que nosotros tenemos. Es decir, es verdad, no solo debe ser entendido esto de forma intelectual, que entre en nuestro cerebro. No es solamente entenderlo, saberlo, sino necesitarlo, vivirlo diariamente. Y esta hermenéutica, esto que damos como herramienta para aplicarlo, simplemente no solo transforma nuestra manera de interpretar la Biblia, sino que también nos debe enseñar y hacer entender nuestra manera de vivir, creer y relacionarnos con Dios por esa necesidad que tenemos, para esa provisión que nos da de salvación, que viene de parte del Dios poderoso y ese Dios que adoramos, que honramos y que glorificamos. Eso. Así es, gracias. Gracias por esos aportes que siguen aclarando toda esta información. Así que bueno, no sé si alguno de ustedes les deja estas dos últimas lecciones, que son de verdad necesidad de salvación y provisión de salvación. Por eso la damos en una sola lección, porque realmente vemos que es algo que es necesario en el creyente, sigue vigente para la actualidad, para el mundo que vivimos hoy. Y bueno, nos lleva a eso, a esa reflexión. Recordemos, Él ha quitado de nosotros esas ropas viles
esa ropa de pecado y nos ha puesto una ropa de justicia, una nueva vestidura. Vivamos como tal, para agradarle a Él, para bendecirle a Él, para honrarle a Él. Y de esta manera, bueno, seguiremos siendo ese ejemplo que tanto necesita esa sociedad y viviremos parte de nuestra visión como iglesia, porque esa es nuestra visión. Ser eso, relevantes, impactar una nueva generación a través de eso, de familias saludables, y eso es lo que estamos intentando hacer, demostrando lo que el Señor hizo por nosotros. Se llevó nuestra culpa, se llevó nuestro pecado, somos justificados por gracia y ahora vivimos de una manera diferente. Somos una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, con una nueva identidad, y así deberíamos y queremos actuar, ¿verdad que sí? Así que eso, quiero darle las gracias a todos. Pastor, y otra cosa, perdón, hay que te interrumpa, que entendamos que esta broma es cara. Es caro, que es costoso. Hermano, viva como esa salvación costosa que Dios dio y que mandó Jesús. O sea, viva con el costo de la salvación. O sea, cuando a veces, y eso lo recuerdo yo mucho de Julio Cabrera, Julio dice, chamo, la salvación tan costosa y nosotros somos tan, despilfarramos la salvación, o sea, no nos interesa, no nos costó. O sea, mano, la salvación fue costosa, viva como que le cuesta, o sea, póngase, vístase de esa salvación costosa que el Señor le entregó. Así es, gracias, Pastor Omar. Se nos fue el tiempo por hoy, llegamos al final de Perspectiva Básica, ciclo 2, nos faltan todavía 2 ciclos, así que ánimo, les bendecimos mucho, gracias por llegar hasta acá, gracias por prestarnos sus oídos, sé que Perspectiva no es fácil, por eso estamos acá, por eso seguimos acá, porque desafiamos nuestra forma de como lo hemos hecho, como hemos creído, desafiamos la forma en que hemos entendido la palabra y comenzamos a enfrentarnos a nuevos desafíos. Y ahora ese desafío es interpretar la palabra, hallar la verdad, no inventar, no añadirle, sino comprender que somos salvos por gracia y que ahora vamos a vivir de esa manera, interpretando correctamente las Escrituras, con una nueva identidad, con una formación y una capacidad de poder decir, hey, ya no soy un niño fluctuante, ya cualquiera no viene y me engaña a través de cualquier, no, yo ya tengo ahora una veracidad, una certeza de salvación y una seguridad de esa salvación. Así que felicidades a todos por llegar hasta acá. Gracias, vuelvo y les digo, por la responsabilidad. Y como nos dice siempre el pastor Omar, esto es hasta que Cristo venga, nos faltan 2 ciclos. Nos vemos en el próximo. Dios me les bendiga. ¿Nos queda pendiente alguna tarea? Mira, antes de que terminen, quiero interrumpirlos un 30 segundos, señores. Pónganse al día, porque aquí estamos celebrando